Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. Una nueva oportunidad que el Señor nos permite de tener este momento donde nos acercamos a la palabra y poder compartir un nuevo devocional. Quiero darles un dato y quiero hacerlos pensar por un momento. Encontré una estadística donde nos presentan que alrededor del mundo hay aproximadamente 30,000 denominaciones protestantes. Quiero referirme a la última palabra, protestante. ¿Por qué al cristiano evangélico se le denomina protestante? Esto viene a causa de la Reforma, cuando hubo una protesta a causa de la mala interpretación y del mal proceder en aquel tiempo de la Iglesia Católica, y empezaron a surgir una serie de reformistas, los cuales la Iglesia Católica les calificó como protestantes. De allí, tras esa reforma, surge ese concepto protestante. Entonces, a la Iglesia en este tiempo moderno, socialmente se le conoce como movimiento protestante. Pero usted y yo sabemos que somos la Iglesia de Cristo, discípulos de Jesús, cristianos evangélicos. Pero regresando al dato, 30,000 denominaciones protestantes. Y quiero hacerle a usted, en base a esto que le estoy compartiendo, una pregunta. De esas 30,000 denominaciones, ¿usted cree que todas están vinculadas al santo evangelio del Señor? Y la respuesta es más que obvia. No, mis amados hermanos. De las 30,000 denominaciones protestantes, solo existe una, la genuina, la Iglesia de Cristo. Y nuestro cuidado y nuestra atención es que nosotros estemos ubicados en la Iglesia de Cristo, la iglesia que Él vino a fundar, con los principios, con los valores, con el carácter que la iglesia vino a fundar. Y tenemos que partir de la vida y de las enseñanzas de Cristo y de las enseñanzas de sus apóstoles. Partiendo de eso, entonces usted puede sacar conclusiones si usted es parte de la iglesia de Cristo. De lo contrario, usted va a ser parte no de la iglesia de Cristo, sino va a ser parte de una denominación que, pues para el dato está bien. Hay una palabra que es bien interesante en este contexto que estamos hablando, y es la palabra secta. La palabra secta se origina de la palabra sector. Por ejemplo, usted va a una zona residencial donde se llama Residenciales Bea, un ejemplo. Y esto abarca muchas cuadras a la redonda. Para que usted se ubique en un lugar específico, en la dirección le dicen sector 4. Y usted sabe que tiene que buscar el sector 4 porque en ese círculo, en ese conjunto del sector 4 está la casa donde usted va a visitar. Entonces de ahí se origina la palabra secta. Las sectas son movimientos minoritarios que se originan, escuche, del cristianismo o de otros movimientos religiosos. Las sectas están metidas en este dato estadístico de las 30,000 denominaciones protestantes que actualmente hay alrededor del mundo. Y surge otra pregunta. ¿Por qué, o mejor dicho, cómo es que una secta se origina? Partiendo de que uno pertenece a la Iglesia de Cristo, la razón fundamental por qué
un grupo de personas empieza a abandonar, se empieza a separar de la iglesia de Cristo y comienza un movimiento minoritario llamado secta, es porque dejan las enseñanzas del Evangelio y comienzan a seguir enseñanzas equivocadas, que si no viene del Evangelio, vienen del hombre. Y en este devocional vamos a hablar un poco acerca de una enseñanza la cual hay que corregir. De lo contrario, podemos estar cayendo en un error y estar separándonos de la verdad del Señor. Hoy, en tiempo devocional, vamos a estar conversando con usted y hablando sobre la temática de los juramentos. Quédese con nosotros, va a ser de bendición acercarnos juntos a la palabra. Está en sintonía de Radio Vea. Le agradecemos enormemente ser parte de la comunidad de Tiempo Devocional. Si usted desea escuchar los capítulos de estreno de este programa, puede hacerlo los días domingos a las 9 de la mañana y 6 de la tarde, vía radio convencional, sintonizando el 1570 AM y en nuestra plataforma digital online en la página radiovea.org o descargando nuestra aplicación Radio Vea AM. Seguimos presentando Tiempo Devocional. Vamos a leer en el Evangelio de Mateo capítulo número 5, versículo número 33. Dice la Escritura: además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Sobre esto vamos a estar trabajando y hago mi primera llamada al tener cuidado de cómo interpretamos la Biblia. Debemos de ser muy, pero muy cuidadosos, porque como dijimos en nuestra introducción, si no hay una correcta interpretación de las Escrituras, corremos el peligro de caer en un error el cual nos puede desviar de la verdad. Una de las características o una de las razones, mejor dicho, por las cuales suceden estas cosas, es porque no honramos la palabra. Honrar la palabra significa hacerla como nuestra máxima autoridad. Si usted y yo no tenemos esa convicción de que la Biblia, la santa palabra de Dios, es la autoridad que rige en mis decisiones, soy presa fácil para caer en el error. Otra razón por la cual se da mucho esta situación de desviarnos de la verdad de Dios es porque muchas veces nosotros creemos más en nuestra intuición o en nuestras experiencias y estas son las que rigen. Es decir, bajamos de nivel a la palabra y empoderamos más nuestras experiencias y nuestros pensamientos que la palabra. Y un ejemplo de esto que les estoy hablando es lo que Jesús nos está escribiendo en Mateo capítulo número 5, versos 33 y 34. Hay dos frases aquí que quiero llamar su atención. La primera de ellas está en el verso 33. Habéis oído. Eso lo dijo Jesús. Pero la siguiente frase es la del verso 34.
pero yo os digo. Este es un juego de palabras. El habéis oído implica que alguien dijo, alguien enseñó, alguien anunció. Pero el yo os digo significa que es el correcto mensaje. Entonces el habéis oído es lo que muchos dicen, es lo que muchos murmuran, pero no hay sustento. En cambio, el yo os digo es el aferrarse a la palabra del Señor. Y de ahí surgen las sectas, de ahí la introducción que hacemos. Entonces, hermanos, cuidémonos de abandonar la palabra de Dios como nuestra ancla. Cuidemos de que nuestras intuiciones y experiencias sean las que nos dirigen. Y no aceptemos otra enseñanza, sino solo la que viene de la palabra de Dios. En este contexto, entonces, vamos a analizar esta corrección que va a hacer Jesús, o está haciendo Jesús, a un grupo de personas, a una generación que había escuchado una enseñanza equivocada. Y el Señor los va a llevar a reflexionar en el error de la enseñanza, pero sobre todo en la correcta interpretación de una enseñanza. Como siguiente punto para ir sumando a las ideas que queremos compartir, este texto de Mateo 5, 33 al 37 no hay que trabajarlo de forma aislada. Este texto forma parte del sermón más famoso de Jesús, el Sermón del Monte. Dentro del Sermón del Monte, Jesús incluye este pasaje que acabamos de leer. Ahora, ¿de qué trata el Sermón del Monte? Ese no es el tema, pero sí es importante, hermano, que usted tenga por lo menos un concepto, porque lo que vamos a aprender acerca de los juramentos no escapa de la idea central del Sermón del Monte. Cuando Jesús compartió su sermón, Él hablaba de una transformación de las personas. ¿Cómo? A través del reino de Dios. El Señor creía que aquellos que aceptaran y recibieran el reino del Señor iban a ser transformados. De tal manera que allí la justificación de esas 8 palabras que aparecen en los primeros versos de Mateo 5. Bienaventurados, bienaventurados, los macarios, esas afirmaciones de felicidad. Y eso tiene mucho que ver con lo que Jesús habla en Mateo 5, 33 al 37, que ya vamos a entrarle a los juramentos. Un tercer punto es entender los conceptos. En el verso 33 habla de una palabra, perjurarás, no perjurarás. Perjurar significa jurar en falso. O en otros casos, jurar con insistencia o añadir fuerza a un juramento. Eso se llama perjurar. Y jurar significa que esa palabra jurar aparece en el verso 34, habla de una afirmación o una negación de una cosa que se hace. Quiero que note la diferencia. Aunque perjurar lleva la palabra jurar, pero lo que le antecede, el prefijo per, habla de ese jurar en falso. Habla de un juramento añadiéndole algo. En cambio, jurar se define de una forma simple. O sí o no. O una afirmación o una negación. Quiero hablarle ahora de el verso 33.
Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos. La siguiente frase que voy a mencionar y que Jesús cita en el verso 33, no es una frase aislada, es una frase que él ha escuchado, que la están repitiendo, pero es una frase que ha perdido su sentido. La frase es: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. La frase incorrecta es: no perjurarás. Detengámonos un momento, porque cuando el Señor Jesús vino a una generación. Jesús vino a un grupo de personas dentro de un contexto. Jesús vino a un grupo de personas con un pensamiento que ya los judaizantes del tiempo de Jesús habían trabajado por más de 400 años. El último profeta que el Señor levantó fue Malaquías. Luego viene un periodo de silencio, el cual el Señor ya no levantó a profeta hasta que aparece en escena Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, la misión que él tenía era de preceder a Jesucristo para abrirle camino y que él llegara con el evangelio del reino. Cuando Jesús empieza su ministerio, se da cuenta de que hay una enseñanza que circula en esa generación que está incorrecta. Y una de ellas es esta: no perjurarás, que ya lo definimos como jurar en falso o como añadir fuerza a un juramento. El punto es que el judaizante estaba enseñando, había promovido una enseñanza incorrecta, y era que era permitido jurar en falso o añadir fuerza al juramento. Por eso es que hay que analizar de dónde sacaron esa idea y en qué momento fue distorsionada esa enseñanza. Y tenemos que ir para atrás, tenemos que ir al Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento hay una enseñanza sobre el juramento. Pero en ningún momento aparece como ley para los judíos la palabra perjurar. Pero vinieron los judaizantes y la empezaron a acomodar a su conveniencia, a conveniencia de. Y entonces esa generación estaba cruzada con la ley. Es decir, manejaban un concepto acerca de los juramentos, pero el concepto estaba equivocado gracias a la incorrecta enseñanza que los judaizantes de ese tiempo compartían a esa generación. Quiero mostrarle unos 4 pasajes que nos hablan de la ley de Moisés. Cuando Jesús se refiere a los antiguos, se está refiriendo a una ley, la ley de los juramentos, pero en ninguna manera, y usted se va a dar cuenta en este momento, habla de perjurar. Por ejemplo, en Éxodo 20, verso 7, nos habla de no tomar el nombre de Jehová tu Dios en vano. Eso está vinculado al juramento, ya usted lo va a entender en unos minutos. Pero en Levítico 19:12 es donde claramente el Señor habla de esto. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Esa era la ley del judío. En cambio, lo que habían hecho los judaizantes en la época de Jesús es que permitían jurar y jurar en falso. Y la costumbre de ellos era añadir para dar credibilidad a un juramento falso. Ya se lo voy a contextualizar. Déjeme terminar con los últimos 2 versículos que le tengo acá. Números 32. Dice: cuando alguno hiciere voto a Jehová, no quebrantará su palabra. Y Deuteronomio 23:21, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo. Estos 4 versículos tienen que ver con que Dios
permitía los juramentos, pero una vez estos fueran correctos. Porque cuando alguien juraba de algo cierto diciendo que no lo era, estaba ahí en el error. Y una añadidura más es que Dios cerró la puerta de un solo: no me vayas a involucrar en tus mentiras. No me vayas a decir, te lo juro por Dios. Por eso es que leímos Éxodo 27, no tomarás en el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y Levítico 19:12, no profanarás el nombre de tu Dios. Ahora quiero que observe, mi amado hermano, que la prohibición no era jurar. La prohibición era jurar falsamente. La prohibición era tomar el nombre de Dios en vano. Involucrar a Dios en nuestros juramentos. Entonces, ¿qué hacen los judaizantes en los tiempos de Jesús? Enseñar lo contrario a lo que se desarrollaba. Había una distorsión en la enseñanza. La ley prohibía no tomar el nombre del Señor en vano, sino que lo que prohibía era hacerlo a la ligera. El falso juramento era el uso profano del nombre divino. Entonces los judaizantes añaden que solo esas fórmulas que incluían el nombre divino convertían el voto de una persona en algo real. Y entonces surgen una serie de prácticas que en el verso 34, 35 y 36 Jesús escuchaba en sus días. Por ejemplo, cuando Jesús dice, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque seguramente la gente decía, se lo juro por el cielo. Verso 35, ni por la tierra, porque la generación de Jesús en sus días, él escuchaba decir a las personas, se lo juro por esta tierra. Luego en el verso 35, parte 2, ni por Jerusalén, porque los judíos en los tiempos de Jesús juraban por la ciudad santa Jerusalén. Y en el verso 36 había otra práctica, no jurarás por tu cabeza, porque quiero pensar que esos juramentos tenían que ver, se lo juro, sino que me quiten mi cabeza, por decir algo. Entonces, de esa manera, los líderes judaizantes religiosos permitían que los juramentos se dieran. Entonces se creó una falsa enseñanza. Jesús la escucha y es la que corrige. Entonces, ¿cuál es la aplicación correcta de la enseñanza de Jesús? Esa está en el verso 33. Dice, 34. Yo os digo, no juréis en ninguna manera. Pareciera ser que el Señor está contradiciendo la ley, porque en la ley se habla de hacer votos, que es un equivalente a jurar. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, no quebrante su palabra. Cuando alguien jura delante de Jehová, Señor, yo te prometo, ese es un juramento. Señor, si tú haces esto, yo haré eso. Ese es un juramento. Entonces Números decía, 32, cumple tu palabra, no la quebrantes. Pero Levítico fue más directo, la ley fue más directo. Y no juraréis falsamente por mi nombre. Es decir, que yo de hecho pensado decía, Señor, si tú me das esto, yo voy a hacer esto. Pero en mi corazón sabía de que yo al final no lo iba a hacer. Estaba jurando falsamente. Pero ¿qué tal si hubiera una persona que dijera, Señor, dame esto y te prometo? Tomemos el ejemplo de Ana. Ana hizo un juramento. Veámoslo en
el capítulo 1 de Primera Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo número 1, versículo número 9. Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Ponga atención, verso 11. E hizo voto, e hizo un juramento. ¿Ana entonces quebrantó el pacto? No. Porque la ley decía, se lo voy a repetir, no juraréis falsamente. La otra parte de la ley decía, cuando alguien haga voto o juramento a Jehová, no quebrante su palabra. O como dice Deuteronomio, no tarde en pagarlo. Aquí hay un voto que está haciendo, o un juramento que está haciendo Ana. Veamos. Dice, verso 11, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Cuál era el juramento o el voto de Ana? Ana le estaba pidiendo al Señor que le diera un hijo. ¿Cuál era su juramento? Que si le daba un hijo, ella lo iba a dedicar a él para que le sirviera. De eso habla de estar todos los días de su vida, dedicarlo a Jehová y que no pase navaja sobre su cabeza. Eso habla de servicio. Entonces Ana no está quebrantando ni uno de los mandamientos de Éxodo, porque ella no está jurando por nada. Ella solita está comprometiéndose, pero no está siendo mentirosa en su juramento. ¿Por qué dice usted, hermano Carlos? Veamos en el versículo número 20. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concedido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía Jehová. Aquí hay ya una parte del cumplimiento del juramento. ¿Quién lo hizo? Dios. Dios cumplió el voto, el juramento que Ana le hizo. Ahora sigamos leyendo. Verso 24, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me lo dio, lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Versículo 11 del capítulo 2. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Hermano, estos textos nos habla de que Ana cumplió su promesa, se lo dedicó y lo dejó en el templo, porque habla de que Elcana regresó a su casa, menos Samuel, lo dejó con el sacerdote Elí. ¿Qué problema hay en cuanto al juramento? Ninguno, porque Ana cumplió su voto, así que no juró falsamente. Y esto es lo que estamos hoy analizando, que los antiguos usaban los juramentos como una medida de maquillar sus mentiras. Eso es lo que el Señor Jesús está corrigiendo. Aparentemente los judíos lo que querían, los religiosos judaizantes, promovían un dicho muy superficial, pero en el fondo lo que había era una mentira. Hermanos amados,
la aplicación real de la ley es que tenemos que guardar nuestras promesas y ser gente de palabra. Y aquí es donde esto nos atañe. Verso 37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Hay dos preguntas que seguramente se pueden formular a raíz de todo lo que he dicho. La primera pregunta es: si hay una restricción de jurar, ¿por qué Dios mismo usó juramentos en la Escritura? Realmente no hay restricción de jurar si una vez uno está diciendo la verdad. Por ejemplo, cuando usted lo llaman a declarar a un tribunal, tiene que jurar. El problema del juramento, repito, no es el hecho de hacerlo, es el hecho de que uno tape una mentira y utilice otros adjetivos para que le crean su mentira o mi mentira. La otra pregunta es: ¿está prohibido jurar? Realmente no hay ninguna prohibición. La llamada aquí de atención que Jesús está corrigiendo a nuestras vidas es el hecho de que si nosotros nos comprometemos a algo, tenemos que cumplir. Tenemos que ser personas que hablen siempre la verdad. No debemos de usar mentiras, amados hermanos. Esa es la corrección que el Señor Jesús le está transmitiendo a esa generación y que ahora nos la recuerda a nosotros. Hoy demos un salto y mantengámonos y veamos un poco lo que vivimos actualmente. ¿Existe ese problema de perjurar en nuestros tiempos? Sí. Hoy solemos utilizar frases como "se lo juro por Dios", "se lo juro por esta". Usted sabrá lo que estoy haciendo. O "se lo juro por mi mamá". Y damos un listado de juramentos, pero que al final lo que nosotros tratamos es de justificar una mentira, una falta de compromiso. Algo que debimos hacerlo, pero que no lo hicimos. Y el hecho de que ya no lo hicimos, fallamos. Y para no quedar mal, entonces usamos el perjurio. Y eso es lo que está mal, amado hermano. Necesitamos corregir eso, porque eso es desagradable al Señor. La lección que hoy tenemos que aprender es: si usted se compromete a algo, repito, si yo me comprometo a algo, debo de cumplirlo. Si yo digo voy a estar ahí a las 8 en punto, debo de estar a las 8 en punto. Si yo digo voy a llegar, es que voy a llegar. Y no necesitamos agregarle más para que la gente nos crea, porque si yo utilizo otros adjetivos para aumentar y que la gente se sienta segura de que yo voy a cumplir, yo tengo un problema. Soy mentiroso. Hoy en día se habla de la mentira piadosa. ¿Ha escuchado usted acerca de ese concepto? Mentira piadosa. ¿Sabe cuál es el significado? Una mentira piadosa es una afirmación falsa que se da con la intención de quedar bien. Muchas veces se utiliza eso para
para colocar la verdad para hacer menos daño posible. Se suele utilizar la mentira piadosa con el fin de evitar secuelas, actitudes, fricciones que puedan desagradar a alguien. O otro concepto de la mentira piadosa son las mentiras blancas. ¿Ha escuchado este concepto, mentira blanca? Es la misma intención y la misma idea. Entonces, yo quiero que usted entienda que el Señor lo que quiere mostrarnos en este pasaje de Mateo 5:33 es que aprendamos a hablar siempre con la verdad y no traigamos o justifiquemos nuestra irresponsabilidad o nuestra mentira usando perjurios. Escuche lo que la palabra de Dios dice acerca de la mentira. Quiero que usted dimensione cómo Dios ve la mentira desde su trono. Proverbios 6:16 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa. ¿Ya escuchó? ¿Qué aborrece, qué abomina el Señor? La mentira. Salmo 24, versículo número 3 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? O en nuestro contexto, ¿quién estará en la presencia del Señor? Verso 4, el limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Yo no puedo decir sentí la presencia del Señor si mentí, porque Dios no habita en la mentira. Apocalipsis 21:27 dice: no entrará, está hablando de el cielo nuevo, la tierra nueva, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Hermanos amados, la mentira es algo que aborrece el Señor. Es algo que desecha el Señor. Y que nosotros, por alguna falsa enseñanza, podemos caer en algún tipo de mentira la cual está desagradando al Señor. Y de esto habla: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Yo os digo, no juréis en ninguna manera. Hermano, cuando uno aprende a hablar la verdad, usted no necesita jurar, porque practica el verso 37. Su hablar es sí, sí, no, no. No necesita añadirle. Pero aquellos que tienen problemas con la mentira, usan este tipo de mecanismo de astucia para poder encajar en algo. Yo quiero terminar esta enseñanza con dos cosas. Primero, que hablemos un poco de los tipos de mentira. Porque hay un sentido de la mentira y usted lo necesita conocer, las causas y las consecuencias. ¿Está listo? Tipos de mentira. Por lo menos yo puedo hablarles de 6 tipos de mentira y se los voy a ir detallando. Hay mentiras absolutas. ¿Cuáles son estas? Mentiras descaradas. Mentiras que son abiertas. Cuando usted dice,
mire, tenga cuidado con esta persona porque él es mentiroso. Seguramente a esta persona la han descubierto con mentiras. ¿Y sabe qué? Cada mentira es más grande. Mentiras descaradas. ¿Cuál es esa mentira descarada? Cuando hay conciencia de lo que se está haciendo, pero no teme en mentir. Simplemente, pues utiliza esa forma. En Proverbios hay un ejemplo de este tipo de mentiras. Proverbios 22:13. Dice el perezoso: el león está fuera, seré muerto en la calle. Acá nos está hablando de ser productivos. Le está dando el consejo Salomón a un muchacho que necesita trabajar, pero tiene que vencer la pereza. Pero el perezoso utiliza la mentira porque dice: no voy a trabajar porque hay un león. Cuando uno se da cuenta de esa afirmación, en primer lugar, los leones no habitaban en la región donde vivían los judíos. Era otro tipo de fiera el que se manifestaba. Los leones estaban en el desierto, no en las ciudades. De tal manera que ahí usted puede ver las falsedades absolutas. Pero hay otro tipo de mentira, las falsas promesas. Hay algunas personas que hacen promesas que no tienen intención de cumplir o saben que no pueden cumplir, mas sin embargo, las hacen. Y esta es una forma de engaño. El faraón engañó a Moisés en Éxodo capítulo número 8 y les dio la promesa de dejar ir a Israel si eliminaban las plagas. Cuando se quitaron las plagas, Faraón no cumplió, hizo una falsa promesa. En Génesis 29 encontramos la historia de un negocio entre Labán y Jacob, el cual Jacob fue engañado. Le hicieron una falsa promesa por su tío Labán. Hermanos, no usemos las falsas promesas. Si usted no tiene intención de cumplir, no se comprometa. Si sabe usted, hermano, que no puede hacerlo, no lo haga. Eso es un tipo de mentira. La adulación es otro tipo de mentira. Las personas quieren causar una impresión favorable en los demás. Me conviene quedar bien con esta otra persona y entonces yo me comporto y empiezo a usar palabras que adornan, que hacen sentir bien a la otra persona y entonces mi fin es quedar bien para yo sacar un favor. El Salmo 62:4 dice: se deleitan en mentiras, ellos bendicen con su boca, pero maldicen internamente. ¿Qué le parece? Eso es adulación. Adorno con mi boca, pero en mi corazón pienso lo contrario. Salmo 78:36 dice: sin embargo, lo halagaron con la boca y le mintieron con la lengua. Entonces, cuidado con la adulación. Ese es un tipo de mentira que tenemos que analizar. La doctrina falsa es otro tipo de mentira. Lo que estamos hablando. Los fariseos, judaizantes religiosos, enseñaban cosas que no estaban en la Biblia. De tal manera que hicieron caer a muchos en un error. Los que enseñamos la palabra tenemos que tener mucho cuidado de lo que decimos. Otro tipo de mentira es la hipocresía. Una persona hipócrita es una persona que engaña porque finge ser algo que sabe que no es. Intenta dar a otras personas la impresión de que es más justo de lo que realmente es. Primera Timoteo capítulo número 4 verso 2 habla de que los que se apartan de la verdad hablan mentiras
en hipocresía. Y una sexta tipo de mentira es el autoengaño. ¿Qué significa eso? Cuando usted no quiere enfrentar una realidad, entonces usted se convence a sí mismo de que las cosas están bien. Gálatas capítulo número 6, verso 3 dice: porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Autoengaño, tipos de mentiras. Y volvemos al pasaje que estamos refiriéndonos. Jesús dijo: sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no. ¿Cuáles son las razones por las cuales una persona miente? Le hablo de 3. Número 1, egoísmo. Busca una ganancia personal. Buscamos obtener algún beneficio que creemos que no podemos lograr al decir la verdad. Solo pensamos en nosotros mismos, y cuando uno piensa solo en uno, la mentira es una buena herramienta. La inmadurez. Cuando las personas pecan y cometen otros actos que quieren esconder de los demás, utilizan las mentiras. Y esto se llama no ser responsable. Hay que hacerse responsable de los actos que cometemos. Para eso necesito madurar. Y la otra causa es que la mentira se convierte en un hábito. Nos gusta hacerlo, hermanos, es parte de nuestra vida. Ya la mentira se impregnó. Pero quiero hablarle de las consecuencias. La mentira siempre trae cosas negativas, perjudica a otras personas. Le hablo de Jacob. Jacob siempre utilizó mentira. Y mientras él utilizó la mentira, dañó a su familia, desfragmentó a su familia. ¿Qué pasó con la familia de Jacob? Su papá, su mamá, su hermano. Esa familia se desintegró. Cada quien, después de que mintió, la familia se desintegró. Porque la mentira perjudica a otras personas. La mentira encamina a otros al pecado. ¿Qué hizo la serpiente con Adán y Eva? ¿Les habló la verdad o les habló mentira? Bueno, usted lo dijo. ¿Cuál fue el resultado? Pecaron, porque una mentira lleva el pecado a otros. Otra consecuencia es que la mentira produce pérdida de respeto y de confianza. Usted sabe que alguien es mentiroso, no confía. ¿Será por eso que no se quieren juntar con uno? Y por último, la mentira nos aleja de Dios y nos condena eternamente. Amado hermano, hoy necesitamos entender algo bien elemental, y este es mi cierre en esta enseñanza. Oísteis que fue dicho: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, esta era la correcta enseñanza: no juréis en ninguna manera. Y luego saltamos al versículo 37, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Hermano amado, ¿usted practica la verdad o practica la mentira? Yo quiero cerrar con el siguiente comentario, y lo toqué en una parte de esta enseñanza. Este tema de los juramentos, en Mateo 5:33 al 37, forma parte del Sermón del Monte, se lo dije. De esa manera que este tema no puede ser aislado sin hacer mención de lo anterior. Y cuando uno analiza cómo arranca su sermón el Señor Jesús, el Señor habló de un bienestar, de una felicidad, de un gozo, de una bienaventuranza. Hermano, caminar en el reino es practicar la verdad.
El que vive en el reino de Dios practica la verdad, no practica la mentira, de tal manera que como beneficio de practicar la verdad somos felices. ¿Qué es lo que le quiero decir? Si usted practica la mentira, engañando a los demás, usted no va a ser feliz. Pero cuando usted decida practicar la verdad, usted va a sentir una paz que nada ni nadie se la va a poder dar, porque esa es la bendición y el beneficio del reino de Dios, donde se habla la verdad, donde se dice sí porque es sí, pero también se puede decir no porque es no. Y cuando uno tiene ese estilo de vida, usted puede disfrutar, puede ser feliz, puede estar contento, complacido, lleno. Y ese es el tipo de vida que Dios quiere para usted. ¿Lo quiere? Bueno, hoy, si usted esta enseñanza le ha confrontado, pidámosle perdón al Señor. Pero si esta enseñanza le ha confirmado que va en el camino, en el rumbo correcto, alabe a su Señor. Oremos. Padre, muchas gracias porque a través de esta enseñanza acerca de los juramentos entendemos que hay cosas que los hombres, patrones y costumbres que los hombres nos han enseñado, y que cuando uno va a tu palabra uno se da cuenta si eso es una buena enseñanza o es una mala enseñanza. Pero hoy debo de entender que solo hay una enseñanza a la cual debo de estar siguiendo, la que tú me muestras en tu palabra, y tu palabra me dice que debo de decir sí cuando es sí y no cuando es no. Con ello yo alejo la mentira de mi vida y sus consecuencias. Hoy te pido que me perdones si he practicado la mentira. Te pido que transformes y rompas en mi vida lo que está causando eso. Muy probablemente he estado siendo egoísta, o tal vez he estado siendo irresponsable porque no he madurado, o hay una esclavitud, un hábito en mí. Pero Padre, hoy recibo tu perdón y recibo esa capacidad de poder dominar mi lengua para hablar siempre la verdad. En Cristo hoy glorifícate en nosotros. Amén. ¿Le edificó este tiempo devocional? Háganoslo saber. Mande un mensaje de texto al 42 35 74 57. WhatsApp, Telegram. También puede utilizar el Messenger. En Facebook, búsquenos como Radio Vea Guatemala. Si fue edificado, edifíquenos a nosotros. Tiempo devocional. Muchas gracias.